Buenas tardes. Bueno, lo que vamos a mostrar acá es el desarrollo o parcialmente ya desarrollado una tesis de grado de parte de la Universidad Agraria del Ecuador. Quien les está hablando, el ingeniero Freddy Gavilanes. Bueno, y acá los jóvenes que han hecho la tesis de grado, César Barzola y Cristian Falconi. El tema trataba sobre el efecto de las condiciones anaeróbicas del riego por inundación, tanto en la producción como en la emisión de metano. Entonces se pensó este tema con el fin de poder emitir una información preliminar en cuanto al trabajo, en cuanto al uso eficiente del agua en las piscinas de arroz y poder cuantificar un gas que está entre los cuatro mencionados muy dañinos en el caso de la capa de ozono relacionado al efecto invernadero, como es el metano. Bueno, dentro de los objetivos que habíamos propuesto para el trabajo estaban tres, ¿no? El primero decía determinar la incidencia de las condiciones anaeróbicas producto de riego por inundación continua sobre la productividad del arroz. La variedad que usamos acá fue la INEAP 11, mediante la formación de macollos, la presencia de granos vanos, el peso de 1000 granos y el rendimiento. Luego teníamos un segundo objetivo donde habíamos indicado como el hecho de establecer el incremento y la tasa de emisión de metano en cada una de las etapas fenológicas de cultivo bajo inundación continua empleando el método de cámara estática, ¿no? Ya los tesistas van a explicar la parte de la metodología de esto de la cámara estática y cómo se tomaron las mediciones de metano. Un tercer objetivo consistió en cuantificar el consumo hídrico de la especie y el volumen total de agua utilizado, describiendo parcialmente las láminas de riego respecto de la evapotranspiración y de la pérdida por percolación que dentro de una parcela de arroz se tiene. Entonces yo le voy a dar el paso a Cristian para que proceda a explicar la metodología que se ha seguido en este tema. Gracias, ingeniero. Metodología, diseño experimental. Considerando ciertas limitaciones en el manejo del cultivo dentro del riego de las parcelas de arroz, podemos decir que asignamos dos tratamientos en este experimento, la cual están compuestas su área de 25 metros de lado, separadas con camino de 2 metros de ancho. De ahí, el total de, del experimento será de 2704 metros al cuadrado, tal como podemos observar en el video. ¿Ya? En cada una de estas parcelas vamos a seleccionar 9 puntos de muestreo de 4 metros cuadrados. Para la valoración de las variables agronómicas, dentro de la parcela instalaremos unas cámaras estáticas para la cuantificación de la emisión del metano. Indicadores variables. En estos tratamientos podemos considerar que se derivan de dos variables independientes y dependientes. Las variables dependientes son los tratamientos que es el manejo del riego. Podemos decir que el tratamiento bajo inundación continua y el segundo que es la humedad entre saturación y capacidad de campo. Bueno, tenemos las variables dependientes. Esta la podemos llevar en tres, que es el consumo hídrico, la producción del cultivo y la emisión del metano. En el consumo hídrico tenemos tres puntos, que son la demanda hídrica del cultivo, el volumen del uso del agua y la pérdida por percolación. Demanda hídrica del cultivo. La evapotranspiración la determinamos de una forma indirecta. Todo esto basado en la metodología del cenirrómetro de Torres y Cruz. ¿En qué consiste esto de aquí? Consiste en instalar un recipiente de color claro, en este caso blanco, usamos con una medida de 26 a 30 centímetros de diámetro y que tenga una altura de 35 a 40 centímetros este balde. Porque según Torres y Cruz, en este recipiente de plástico se evapora 9% más que en el tanque vaporímetro.
volumen del uso del agua. En función a la propuesta investigada, las parcelas de inundación cantina la mantuvimos con una lámina de agua de 10 centímetros, desde el trasplante hasta la etapa de maduración del cultivo. La cuantificación del caudal para el riego del cultivo, procedimos a aforar previo a la entrada a las parcelas del caudal del uso del agua, que determinamos el caudal que era 16.894.8 litros por hora. Bueno, y en el uso del riego para las parcelas bajo humedad, entre saturación y capacidad de campo, utilizamos 2 tensiómetros para determinar el tiempo del riego. Pérdida por percolación. En este experimento evaluamos 2 tratamientos. El tratamiento 1, que es el riego tradicional, o sea, bajo inundación. Determinamos la pérdida por percolación, se define por el volumen de entrada a las parcelas menos el volumen de la evapotranspiración del cultivo. Y en el tratamiento 2, que esta es la capacidad de campo, la humedad está entre saturación y capacidad de campo, la pérdida por percolación se define el volumen de entrada del cultivo menos el volumen de la evapotranspiración del cultivo menos el volumen de retención entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Bueno, a continuación procede a explicar más el experimento de mi compañero César Barzola. Gracias, compañero Falconi. Continuando con los indicadores de variables, tenemos al indicador de producción del cultivo. Este indicador está referido, como lo mencioné, a la producción del cultivo de esta gramínea, que en este caso es el arroz, cuya variedad es INIAT 11. Se ha considerado primero el número de macollamiento por sitio de siembra. En segundo lugar tenemos el número, la cantidad de granos vanos, que esta va a estar expresada en porcentaje. El peso de 1000 granos, que va a estar expresada en gramos, y el rendimiento del grano seco expresado en kilogramos por hectárea. En cuanto al apartado del número de macollos por sitio de siembra, esto se determinará al momento de la cosecha, como promedio de la contabilización de 5 sitios de siembra por cada unidad de muestreo, estos seleccionados aleatoriamente. Para la cantidad relativa de granos vanos, se obtendrá luego de contabilizar por triplicado cada unidad de muestreo. Esto, la cantidad de granos vacíos en 100 granos seleccionados de forma aleatoria. Para lo que es el peso de 1000 granos y el rendimiento, aquí se utilizará una balanza de precisión, cuya balanza estará calibrada o ajustada al 10% por la diferencia de la humedad que presentarán las distintas muestras. Es importante indicar aquí que el rendimiento se obtendrá por extrapolación en kilogramos por hectárea a partir de 10 sitios de siembra. Este dato nos servirá para establecer la eficiencia del uso del agua aplicada en el riego al relacionarla con todos los volúmenes totales utilizados en el proceso del cultivo. Siguiendo con el indicador de emisión de metano, de acuerdo a los autores Capurro et al. 2015 y Sánchez 2014, se diseñaron 4 cámaras acrílicas
transparentes de medidas de 1 metro de base por 1,30 de altura. Las mismas cámaras contienen en su interior un ventilador de mezcla. El ventilador de mezcla, la finalidad de dicho ventilador es de dentro de la cámara o al interior de la cámara hacer una mezcla homogénea, y al momento de tomar lecturas de metano, las lecturas sean un poco más precisas o exactas, por así decirlo. Las cámaras acrílicas se asentaron sobre una base de 15 centímetros, obviamente incluido el 1,30 m que ya mencioné. Las mediciones se las realizaron cada 7 días por triplicado. Esto es decir, en la mañana, al mediodía y por la tarde, para lo que es obtención de lecturas medias. Y una vez que se terminó de tomar las lecturas, las cámaras se retiraron. En cuanto a la valoración al interior de la cámara, se utilizó un medidor portátil de marca Forensis Detector, o en español detectores forenses, con capacidad de lectura de 0 a 10.000 partes por millón. Unas pequeñas características de dicho medidor portátil es que su modelo es FD-90E-Yellow o amarillo. Este es un detector de gas de última generación. Es impermeable, es a prueba de polvo, a prueba de explosiones y fácil de usar. Cuenta con un sistema de alarma, tanto alarmas bajas como alarmas altas. Presenta 3 tipos de alarma: una que es tipo zumbador, una que es como tipo luz LED y la otra que es tipo vibración. El medidor portátil cuenta o tiene integrado una batería de litio recargable de 3.7 voltios y con un funcionamiento de más de 8 horas. Además que cuenta con un sensor Figaro japonés. Esta parte de aquí, esta parte del aparato, se la denomina como cuello de cisne. Y en el aparato, en el medidor que en este caso usamos, es de 10 pulgadas. Este obviamente, como se aprecia, es flexible y además no se oxida. Ya, el flujo de emisión de metano se lo determinó usando la fórmula propuesta por Nasser, Nagato, Tamura y Hatano en el año 2007, que es FE, que significa el flujo de emisión de metano, y esta va a estar en unidades de miligramos por metro cuadrado por hora. Esta va a ser igual a la densidad, y la densidad esta va a estar en kilogramos por metro cúbico, y el valor que se va a usar es un valor estándar para condición de este gas, que es de 0.716 kilogramos por metro cúbico, por H, que vendría a ser lo que es la altura, y esta es la altura de la cámara, y que esté en metros, por delta C dividido para delta T, que este es un apartado que significa el incremento de la concentración del gas, y esta de aquí estará en partes por millón por hora, por 273 dividido para temperatura. La temperatura será indicada en unidades absolutas, específicamente en kelvins. Y bueno, esta expresión propuesta por dichos autores cumple con la función de ajuste para la variabilidad estándar de este gas en medición, que es el metano. Además, que al momento de tomar las lecturas de metano, también se tomen lecturas de temperatura. En cuanto al tiempo de medición, es de 1 hora. Esto tomando lecturas a 0 minutos, 30 minutos y 60 minutos. Y posterior se retirarán lo que son las cámaras acrílicas. En cuanto al medidor portátil que se necesitó para esta investigación, se requirió que contenga esta parte, el cuello de cisne, como ya lo había mencionado, para
hacer lo siguiente. La cámara cuenta o tiene integrado un agujero en un lado de dicha cámara para poder ingresar lo que es el cuello de cisne y posterior tomar lo que es la lectura de metano. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love